La repentina marcha de Poirot nos tenía muy extrañados. La mañana del domingo se había deslizado lentamente y Poirot sin aparecer. Pero a las 3 de la tarde, un terrible y prolongado bocinazo nos llevó a todos a la ventana y vimos a mi amigo apeándose de un coche, acompañado de Japp y de Summer Hayes. El hombrecillo estaba transfigurado. Se inclinó ante Mary Cavendish con exagerada cortesía. Señora, ¿me permite usted que celebre una pequeña reunión en el salón? Es necesario que no falte nadie. Ya sabe usted, señor Poirot, que tiene carta blanca. Es usted muy amable, señora. Sin abandonar su sonrisa radiante, Poirot nos condujo a todos al salón, acercando las sillas necesarias. Señorita Howard, usted aquí. Señorita Cynthia, señor Lawrence, mi buena Dorcas y Annie. Bien. Tenemos que retrasar unos minutos la sesión hasta que llegue el señor Ingleton. Le he enviado un aviso. La señorita Howard saltó indignada de su asiento. Si ese hombre entra en esta casa, yo me marcho. No, no. Poirot se acercó a ella y le suplicó en voz baja que se quedara. Y por fin, la señorita Howard consintió en volver a su asiento. Unos minutos más tarde, Ingleton aparecía. Reunida la asamblea, Poirot se levantó de su asiento con el aire de un conferenciante y se inclinó cortésmente ante su auditorio. Como todos ustedes saben, el señor John Cavendish solicitó mi ayuda para investigar este caso. Lo primero que hice fue examinar el cuarto de la finada, que por consejo de los doctores había permanecido cerrado y por tanto no había sufrido la menor alteración desde el momento de la tragedia. Encontré primero un trocito de tejido verde, segundo, una mancha todavía húmeda en la alfombra cerca de la ventana, tercero, una caja vacía de polvos de bromuro. Empezaremos por el trocito de tejido verde. Lo encontré enganchado en la cerradura de la puerta que comunica aquel cuarto con el antiguo, ocupado por la señorita Cynthia. Se lo entregué a la policía, que no le concedió mayor importancia, ni supo de lo que se trataba. Era un trocito de un manguito verde, de los que se emplean para trabajar en la tierra. Hubo un momento de excitación. Ahora bien, solo hay una persona en Stalys que trabajara en la tierra, la señora Cavendish. Por consiguiente, debía haber sido ella la que entró en el cuarto de la difunta por la puerta que lo comunica con el de la señora Cynthia. Pero si aquella puerta estaba cerrada por dentro, exclamé. Estaba cerrada cuando yo examiné el cuarto, pero no sabemos si lo estaba antes. Solo tenemos su palabra, ya que fue ella la que examinó la puerta y dijo que estaba cerrada. En la confusión subsiguiente, tuvo oportunidad sobrada de correr el cerrojo. Pronto se me presentó ocasión de comprobar que mis suposiciones eran acertadas. Para empezar, el trozo de tela corresponde a una desgarradura del manguito de la señora Cavendish. Además, en la encuesta, la señora Cavendish declaró haber oído desde su cuarto la caída de la mesa que está junto a la cama. Quise comprobar la exactitud de esta declaración, situando a mi amigo señor Hastings en el ala de la señora Cavendish. Yo fui con la policía al cuarto de la difunta, y mientras estábamos allí, volqué, fingiendo un descuido, la mesa en cuestión. El señor Hastings, tal como yo imaginaba, no había oído nada en absoluto. Esto me confirmó en mi creencia de que la señora Cavendish no estaba vistiéndose en su cuarto cuando se dio la alarma. Por el contrario, me convencí de que estaba en el cuarto de la muerta. Dirigí la vista al lugar donde estaba Mary y la vi muy pálida, pero sonriente. Me puse a razonar. Basándome en esa suposición, la señora Cavendish está en el cuarto de su madre política.
Digamos que está buscando algo y que no lo ha encontrado todavía. De pronto, la señora Ingleptor se despierta, presa de un paroxismo alarmante. Extiende un brazo, volcando la mesa, y tira desesperadamente del cordón de la campanilla. La señora Cavendish, sobresaltada, deja caer su vela, derramando la cera en la alfombra. Coge de nuevo la vela y se retira rápidamente al cuarto de la señorita Cynthia, cerrando la puerta tras ella. Se precipita hacia el pasillo, porque los criados no deben encontrarla donde está. Pero es demasiado tarde. Ya se oía el eco de pisadas a lo largo de la galería que une las dos alas de la casa. ¿Qué hacer? Rápida como el pensamiento, vuelve al cuarto de la muchacha y empieza a sacudirla para despertarla. Los habitantes de la casa, levantados precipitadamente, acudían en tropel por el pasillo. Todos se pusieron a golpear la puerta de la señora Ingleptor. A nadie se le ocurrió que la señora Cavendish no había llegado con los demás. Pero, y esto es muy significativo, no encontró a nadie que la viera llegar a la otra sala. Miró a Mary Cavendish. ¿No es así, señora? Ella inclinó la cabeza. Sí, así es, señor. Ya comprenderá usted que si yo hubiera creído hacerle algún bien a mi marido revelando estos hechos, no hubiera vacilado en hacerlo. Pero me pareció que no influirían en su culpabilidad o en su inocencia. En cierto sentido tiene usted razón, señora, pero el conocer estos datos me permitió desechar muchas interpretaciones falsas y ver otros hechos a la luz de la verdad. «¡El testamento!», exclamó Lawrence. «Entonces fuiste tú, Mary, quien destruyó el testamento». Ella negó con la cabeza, y lo mismo hizo Poirot. «No», dijo ella suavemente. «Solo hay una persona que puede haber destruido ese testamento. La propia señora Ingleptor». «¡Imposible!», exclamé. «Acababa de redactarlo aquella misma tarde». Sin embargo, amigo mío, fue la señora Ingleptor, porque de otro modo no puede explicarse el que en uno de los días más calurosos del año la señora Ingleptor mandara encender el fuego de su habitación. Lancé un sonido inarticulado. ¡Qué idiotas habíamos sido al no darnos cuenta de que el fuego era absurdo! Poirot continuaba. La temperatura de aquel día, señores, era de más de 26 grados a la sombra. Sin embargo, la señora Ingleptor mandó encender el fuego. ¿Por qué? Porque quería destruir y no se le ocurrió nada mejor. Recordarán ustedes que, como consecuencia de las economías de guerra que se practicaban en Styles, no se tiraba ningún papel. Por lo tanto, no había modo de destruir un documento voluminoso, como es un testamento. En el momento en que supe que se había encendido un fuego en la habitación de la señora Ingleptor, saqué la conclusión de que se había destruido algún documento importante, posiblemente un testamento. Así que para mí no fue una sorpresa el descubrimiento en la chimenea del trozo de papel a medio quemar. Naturalmente, yo entonces desconocía el hecho de que el testamento en cuestión había sido redactado aquella misma tarde, y debo admitir que, cuando lo supe, caí en el error lamentable. Supuse que la decisión de la señora Ingleptor de destruir el testamento era una consecuencia directa de la disputa que había sostenido aquella tarde y que, por consiguiente, había tenido lugar después, y no antes de la redacción del testamento. Pero en eso, como sabemos, estaba equivocado y tuve que abandonar la idea, considerando el problema desde una perspectiva distinta. Ahora bien, a las 4, Dorcas oyó a su señora decir airadamente: «No creas que me va a detener el miedo a la publicidad o al escándalo entre marido y mujer». Supuse, y supuse bien, que esas palabras no iban dirigidas a su marido, sino al señor John Cavendish. Una hora después, a las 5, emplea casi las mismas palabras, pero el punto de vista es diferente. Le confiesa a Dorcas que no sabe qué hacer. El escándalo entre marido y mujer es una cosa horrible. A las 4 estaba enfadada, pero dueña de sí. A las 5 está muy acongojada y dice haber sufrido un disgusto horrible.
Considerando el asunto psicológicamente, llegué a una conclusión que estaba seguro era acertada. El segundo escándalo de que habla no era el mismo escándalo de que había hablado antes, y estaba relacionado con ella misma. Vamos a reconstruir los hechos. A las 4, la señora Ingleptor discute con su hijo y le amenaza con denunciarlo a su esposa, quien, dicho sea de paso, oyó la mayor parte de la conversación. A las 4:30, la señora Ingleptor, como consecuencia de una conversación sobre validez de testamentos, redacta uno en favor de su esposo, firmando como testigos los 2 jardineros. A las 5, Dorcas encuentra a su señora en un estado de extraordinaria agitación con un papel en la mano. Dorcas cree que era una carta. Entonces es cuando ella ordena que enciendan el fuego en su habitación. Probablemente, pues, entre las 4:30 y las 5, algo provocó en ella un cambio total de sentimientos, ya que entonces tiene tantos deseos de destruir el testamento como antes tenía de hacerlo. ¿Qué había sido ese algo? Por lo que sabemos, estuvo sola durante esa media hora. Nadie entró o salió en el boudoir. Entonces, ¿qué fue lo que de ese modo transformó sus sentimientos? Solo podemos hacer suposiciones, pero creo que las mías son acertadas. La señora Ingleptor no tenía sellos en su escritorio. Lo sabemos porque más tarde pidió a Dorcas que le llevara algunos. Ahora bien, en el lado opuesto de la habitación estaba el buró de su esposo, cerrado. En su deseo de encontrar los sellos, según mi teoría, probó sus propias llaves en el mueble. Sé que una de ellas lo abre. Abrió, por tanto, el buró y buscando los sellos, tropezó con otra cosa. El papel que Dorcas vio en su mano y que, con toda seguridad, no estaba destinado a que ella lo viera. Por otra parte, la señora Cavendish creyó que el papel que su madre política atenazaba tan firmemente era una prueba escrita de la infidelidad de su propio esposo. Se lo pidió a la señora Ingleptor, quien le aseguró la verdad, que no tenía nada que ver con aquel asunto. La señora Cavendish no lo creyó. Creyó que la señora Ingleptor estaba escudando a su hijastro. La señora Cavendish es una mujer muy resuelta y, bajo su máscara de reserva, estaba locamente celosa de su marido. Decidió apoderarse del papel a cualquier precio, y la casualidad vino a ayudarla en su decisión. Por azar, encontró la llave de la caja de documentos que la señora Ingleptor había perdido aquella mañana. Sabía que su suegra guardaba invariablemente los papeles importantes en esa caja. Por lo tanto, Mary Cavendish trazó su plan como sólo una mujer desesperadamente celosa podía haber hecho. En algún momento de la tarde, descorrió el cerrojo de la puerta de comunicación con el cuarto de la señorita Cynthia. Posiblemente puso aceite en los goznes, porque pude comprobar que la puerta se abría sin hacer el menor ruido. Como los criados estaban acostumbrados a oírla andar por su cuarto a primera hora de la mañana, le pareció más seguro retrasar su proyecto hasta entonces. Se puso su equipo completo de trabajo y silenciosamente pasó al cuarto de la señora Ingleptor a través del de la señorita Cynthia. Poirot hizo una pausa y Cynthia intervino. Pero me hubiera despertado al pasar alguien por mi cuarto. No, señorita, si había sido usted narcotizada. ¿Narcotizada? «Mais oui». Recordarán ustedes, se dirigió de nuevo a nosotros, que durante todo el alboroto y el ruido en el cuarto de su lado, la señorita Cynthia seguía durmiendo. Esto admitía 2 explicaciones. O el sueño era fingido, cosa que no creí, o su inconsciencia se debía a medios artificiales, a un narcótico. Con esta última idea en la cabeza, examiné todas las tazas de café con todo cuidado, recordando que había sido la señora Cavendish quien había servido a la señorita Cynthia el café la noche anterior. Cogí un poquito de contenido de cada taza y lo mandé a analizar,
sin resultado positivo. Había contado las tazas cuidadosamente, por si una de ellas hubiera sido retirada, pero 6 personas habían tomado café y 6 tazas había. Tuve, por tanto, que confesar mi error. Pero entonces caí en la cuenta de que había cometido una equivocación muy grave. Se había servido café para 7 personas, no para 6, porque el doctor Bauerstein había estado allí aquella noche. Esto cambiaba todo el asunto, porque faltaba una taza. Las sirvientas no se dieron cuenta de la falta, porque Annie, la doncella que llevó el café, puso 7 tazas, ignorando que el señor Ingleptor no lo tomaba nunca, mientras que Dorcas, que recogió el servicio a la mañana siguiente, encontró 6, como de costumbre, o hablando con propiedad, 5, ya que la sexta fue encontrada rota, como recordarán, en el cuarto de la señora Ingleptor. Estaba seguro de que la taza que faltaba era la de la señorita Cynthia. Para afirmarme en mi creencia había otra razón, y es que en todas las tazas había azúcar, y la señorita Cynthia no toma el café azucarado. Me llamó la atención lo que me dijo Annie de que había sal en la bandeja del chocolate que todas las noches subía al cuarto de la señora Ingleptor. Por consiguiente, tomé una muestra de chocolate y la mandé a analizar. Pero ya lo había hecho el doctor Bauerstein, dijo prontamente Lawrence. Estrictamente hablando, no. Al analista se le pidió analizar el chocolate e informar sobre si había o no estricnina en él, pero no que se examinara si había algún narcótico, que fue lo que yo pedí que realizase al mismo tiempo. ¿Narcótico? Sí, aquí está el análisis. La señora Cavendish suministró un narcótico inofensivo, pero enérgico, tanto a la señora Ingleptor como a la señorita Cynthia. Y por culpa de ello debió pasar un Madawaskar Douai. Imagínese cuál sería su estado de ánimo cuando su madre política se pone repentinamente enferma y se muere, y al oír, casi inmediatamente después, la palabra veneno. Había creído que el narcótico era completamente inofensivo, pero después, durante unos momentos terribles, debió suponer que la muerte de la señora Ingleptor era culpa suya. Dominada por el pánico, corre escaleras abajo y esconde la taza y el plato usados por la señorita Cynthia en un gran jarrón de bronce, donde más tarde los descubrirá el señor Lawrence. No se atreve a tocar los restos del chocolate. Había demasiadas personas a su alrededor. Imaginen ustedes qué alivio habrá sentido al oír hablar de estricnina y comprender que después de todo, la tragedia no era obra suya. Así podemos explicarnos por qué los síntomas del envenenamiento tardaron tanto en hacer su aparición. Tomando un narcótico con la estricnina, la acción del veneno se retrasa unas horas. Poirot hizo una pausa. Mary le miró. El color iba volviendo lentamente a su rostro. Todo lo que usted ha dicho es exacto, señor Poirot. Pasé el rato peor de mi vida. Nunca lo olvidaré. Pero es usted maravilloso. Ahora comprendo. Lo que quería darle a entender cuando le dije que podía confesarse con papá Poirot, ¿eh? Pero usted no se confió en mí. Ahora lo veo todo, dijo Lawrence. El narcótico del chocolate, tomado después del café envenenado, explica satisfactoriamente el retraso de los efectos. Exacto. Pero ¿estaba o no estaba envenenado el café? Nos encontramos con una pequeña dificultad, ya que la señora Ingleptor no llegó a tomarlo. ¿Qué? El grito de sorpresa fue general. No. ¿Recuerdan que les hablé de una mancha en la alfombra del cuarto de la señora Ingleptor? La mancha presentaba ciertas particularidades. Estaba todavía húmeda y despedía un penetrante olor a café, y entre la lana de la alfombra encontré algunas pequeñas partículas de porcelana. Además, no hacía ni 2 minutos había colocado mi carpeta sobre la mesa próxima a la ventana, y la mesa, tambaleándose, había hecho caer la carpeta en el sitio exacto de la mancha. Con todos estos datos, vi claramente lo que había ocurrido.
Del mismo modo, la señora Ingleptor, al entrar en su cuarto la noche anterior, había dejado la taza de café en la traidora mesa, y ésta le había jugado la misma broma. Sobre lo que ocurrió después, solo puedo hacer conjeturas, pero creo que la señora Ingleptor recogió la taza rota y la puso sobre la mesa de cabecera. Como necesitaba un estimulante, cualquiera que fuese, calentó su chocolate y se lo tomó inmediatamente. Ahora nos enfrentamos con un nuevo problema. Sabemos que el chocolate no contenía estricnina. La señora Ingleptor no tomó el café. Sin embargo, la estricnina tuvo que ser ingerida aquella tarde, de 7 a 9. ¿De qué medio podía haberse valido el asesino? Había un tercer medio, y tan a propósito para disimular el gusto de la estricnina, que es extraordinario el que nadie haya pensado en ello. ¿Qué medio era este? Poirot dirigió una mirada a su alrededor y después se contestó a sí mismo con gesto teatral. ¡Su medicina! ¿Quiere usted decir que el asesino mezcló la estricnina con el tónico? No hubo necesidad de mezclar. El preparado contenía estricnina. La estricnina que mató a la señora Ingleptor fue la misma que recetó el doctor Wilkins. Para que lo entiendan mejor, les leeré un extracto de un recetario que encontré en el dispensario del Hospital de la Cruz Roja en Tadminster. Es una receta famosa en los libros de texto. Poirot leyó la receta, a base de estricnina y bromuro de potasa, y luego continuó. Y escuchen lo que dice el libro a continuación. Esta solución precipita a las pocas horas la mayor parte de la sal de estricnina, en forma de un bromuro insoluble, en cristales transparentes. Una señora en Inglaterra perdió la vida tomando una mezcla familiar. La estricnina precipitada se acumuló en el fondo y con la última dosis la tomó casi toda. Claro que en la receta del doctor Wilkins no había bromuro, pero recordarán que les hablé de una caja vacía de polvos de bromuro. Una pequeña cantidad de esos polvos, introducida en el frasco de la medicina, precipitaría la estricnina, según dice el libro, acumulándola en la última dosis. Después verán ustedes que la persona que acostumbraba darle a la señora Ingleptor su medicina ponía gran cuidado en no agitar la botella, para no mover el sedimento del fondo. A lo largo del caso, hemos tenido pruebas de que la tragedia se había proyectado para la noche del lunes. Aquel día, el alambre de la campanilla de la señora Ingleptor había sido cortado y la señorita Cynthia pasaba la noche con unos amigos, de modo que la señora Ingleptor hubiera estado completamente sola en el ala derecha, sin poder recibir auxilio de ninguna clase, y hubiera muerto con toda seguridad antes de poder avisar a un médico. Pero en sus prisas por llegar a tiempo a la función del pueblo, la señora Ingleptor olvidó tomar la medicina y al día siguiente almorzó fuera de casa, de modo que la dosis última y fatal fue tomada en realidad 24 horas más tarde de lo que había previsto el asesino, y gracias a este retraso poseo la prueba final, el último eslabón de la cadena. En medio de enorme expectación, Poirot mostró 3 tiras delgadas de papel. Una carta escrita de puño y letra del asesino. Amigos míos, si hubiera estado redactada con más claridad, quizá la señora Ingleptor, advertida a tiempo, hubiera podido salvarse. Así se dio cuenta del peligro que corría, pero no supo el modo como el crimen había sido planeado. En medio de un silencio mortal, Poirot unió los trozos de papel y, aclarándose la garganta, leyó. Queridísima Evelyn, todo va bien, pero en vez de esta noche, será mañana. Ya me entiendes. Nos esperan muy buenos tiempos cuando la vieja haya muerto y no nos estorbe. Nadie podrá atribuirme el crimen. Tu idea del bromuro ha sido un golpe genial, pero tenemos que andar con cuidado. Un paso en falso. La carta, amigos míos, quedó sin concluir. Sin duda el asesino fue interrumpido, pero su identidad es evidente.
Todos conocemos su letra y... Un grito que casi era un alarido rompió el silencio. Una silla rodó por el suelo. Poirot, de un salto ágil, se hizo a un lado y con un rápido movimiento desarmó a su atacante, que cayó al suelo estrepitosamente. «Señoras y caballeros», dijo Poirot inclinándose, «les presento al asesino, el señor Alfred Ingrepton».